que se van a manifestar en el tiempo del anticristo para darle poder al anticristo, tanto político, ¿verdad? Social, tecnológico, porque si usted se pone a pensar, si usted piensa en tecnología, ¿a dónde piensa? Japón. Si usted piensa en lo político o en lo que es parlamentario, a donde se creó las leyes parlamentarias, en Inglaterra, ¿verdad? Si usted está hablando de líderes de guerra, bueno, no hay que irnos muy lejos, vamos a ir a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces son formas de gobierno las cuales el anticristo va a emplear en su reinado. Y estos 10 cuernos representan a los 10 líderes mundiales que van a ayudar al anticristo en su forma de gobierno. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien? Amén. Amén, amén. Dice, si recordamos un poco sobre la imagen del libro de Daniel de la estatua de diferentes materiales, los 10 dedos de los pies de la imagen representan a estos 10 reinos que el anticristo tendrá a su merced en ese tiempo, ya que la última parte de la imagen es la representación del último imperio mundial. La misma piedra, escuche bien, esto es bien interesante y muy bonito, la piedra no cortada con mano destruye formando un gran monte, Daniel capítulo 2. Es decir, ¿quién es el que viene a destruir o a hacerle guerra al imperio o a este sistema de gobierno del anticristo? ¿Quién vendrá? Cristo, maestro. Cristo Jesús. En su segunda venida, ¿qué? En su segunda venida visible. Cantando visible, cantando aquella alabanza que dice, lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es cuando Cristo viene representando en el libro capítulo 2 de Daniel la piedra no cortada con mano, desmenuzando que este sistema de gobierno representado por los 10 dedos de la imagen del capítulo 2 de Daniel, que se manifestarán en el tiempo escatológico, representado aquí en esta bestia que sale del mar, en el capítulo 7 de Revelación, ¿verdad? Representado los 10 dedos, representados como los 10 cuernos, ¿verdad? Como los 10 cuernos o 10 reyes que van a estar a la merced del anticristo. Ok. Aquí una corta explicación sobre el cuerno. Debemos observar que como Juan conocía la apocalíptica judía, ¿verdad? Y entendía el capítulo 7 y 8 de Daniel, la bestia que subió del mar, que era semejante al leopardo y sus pies como de oso, boca como de león, y el dragón, y le dio su poder y su trono en gran autoridad. Juan menciona, dice, la aparición de bestia que leímos en el libro del libro de Daniel. El leopardo representa a Grecia y bla, 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 y usted ya sabe lo demás. En cuanto a los 10 cuernos, un cuerno es símbolo de autoridad, por lo cual entendemos que los 10 cuernos simbolizan a los 10 reyes que integran el reino del imperio del anticristo. Cuernos representantes al rey de las naciones. Esto es semejante a la cuarta bestia que vio Daniel en el capítulo 8. Dígame, hermano Miquea. Y tengo una pregunta, ya que decíamos, ¿verdad? La bestia con 7 cabezas, 7 cuernos y en los 10 cuernos 10 diademas. Quería preguntar a qué se refiere a eso. ¿Cuál es su simbolismo? Las cabezas representan a 10 reyes, ¿verdad? 10 reyes. La diadema representa su reinado. Recuerda que una diadema es como una corona, ¿no? Es como una corona. Una diadema es como una corona. No tienen corona, porque recuerde que el anticristo es el único rey. Él no le va a dar, no va a querer que le llamen rey a nadie más, sino que ellos son colaboradores del anticristo. Tienen diadema, porque en el tiempo antiguo, el único que andaba corona era el rey. Y de las diademas la andaban los que estaban bajo el rey, que también tenían poder, pero no eran reyes. Totalmente. Aunque aquí se le dice 10 reyes, ¿no? Entonces serían 10 reinos, o en este caso 10 países, de 10 naciones con su respectivo presidente, ¿no? Porque
Con su respectivo representante o gobernante. En este tiempo, ¿no? O sea, van a ser principalmente 10 países o 10 reinados que junto con su presidente van a respaldar a esta bestia. Bueno, es un sistema de gobierno, será un sistema de gobierno respaldado por 10 reyes que pues que gobiernan independientemente un reino o un país, digamos. Ya los reinos ya no existen, solamente en España, creo yo, en Inglaterra también. Pero no son, entonces estos 10 cuernos, estos 10 cabezas representan 10 cerebros, no 10 personas, ¿verdad? Que representan 10 personas, 10 reyes, y las diademas representan su reinado, ¿verdad? La diadema representa el reinado de él. Como digamos, cuando usted dice el rey, dice cuando usted dice el rey y su corona. ¿Cuál es la corona del rey? Alguien aquí que me diga rápido, ¿cuál es la corona del rey? ¿Cuál es la corona del rey? Habla de autoridad. No. La corona del rey simboliza su pueblo o lo que está subordinado a él. La corona del rey es lo que está subordinado sobre él, ¿verdad? Como digamos, la corona del rey es su pueblo. Su reino. Su reinado. Esa es la corona. Pero el rey es uno, pero su reinado representa su corona, es su reinado. O la persona que el rey, a la cual él gobierna. Ok. No sé si estamos ahí, estamos bien con esa respuesta, mano Miquea. Sí, amén, profesor. Ok. ¿Cuándo y de qué país se levantará el anticristo? Qué pregunta, ¿verdad? Que todos nosotros queremos escuchar ahora, ¿cierto? Dice, al pasar la historia, se han mencionado un sinnúmero de candidatos para ocupar este puesto del famoso anticristo. Existen teorías e interpretaciones como ninguna, pero nada inconcluso. El estudio del anticristo, vemos muchos puntos que debemos tocar para dar interpretación a este momento profético sin salirse de la exegética. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Bueno, primeramente, ¿verdad? Primeramente, alguien que me diga, ¿qué significa anticristo? Alguien que se opone a todo lo que es Cristo. Un opositor a Cristo. Vaya, para ustedes, alguien que me diga rápido, para ustedes, ¿han habido anticristos en la historia? Han habido tipos de anticristo, no anticristo Ajá. como tal. ¿Qué tipo de anticristo? No, sí han habido anticristos. El que no se ha manifestado es el anticristo. Acuérdense que él es un pronombre, ¿no? ¿Cierto? El caso de Hitler, profesor. El caso de Hitler, profesor. ¿Perdón? El caso de Hitler. Hitler era un anticristo. Él era un anticristo. Recuerde, yo quiero que ustedes, porque yo quiero que ustedes entiendan, por eso yo les hice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa anticristo para usted? Anticristo, ustedes me dijeron que era ¿qué? Todo aquello que se opone a Cristo, ¿verdad? O a la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Anticristo. Dígame, hermano Juan Pablo. Para mí el anticristo representa dos cosas. Una, es un sistema, tal como usted bien lo ha señalado, lo señala el libro también, todo lo que se opone a Cristo, que está en contra del Señor, de la Biblia, es un sistema. ¿Ya? Así como también cuando se habla de la apostasía también es un sistema en realidad, pero también se habla de personas que tienen el espíritu del anticristo, más que sea el anticristo propiamente tal, tienen el espíritu del anticristo, como el espíritu jezabélico, por ejemplo, ¿ya? Y se espera obviamente al anticristo, no lo esperamos nosotros esperamos a Cristo, pero esto nosotros se va a manifestar en una persona, ya que todo este sistema obviamente que está contra Dios va a estar en él y sobre él. Exactamente, eso es lo que por eso es que yo les pregunto a ustedes, la respuesta de hermano Juan Pablo, me gustó porque eso es lo que yo quiero enfatizar, ¿verdad? Entonces, la pregunta era a ustedes, que ya la contestó hermano Mario, me parece.
¿Han existido anticristos en la historia? ¿Y me puede usted mencionar uno aparte de Hitler? Nerón. Nerón. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Alejandro Magno. Alejandro Magno, que es tipo del anticristo en el Antiguo Testamento. Cualquier líder musulmán. Cualquier líder musulmán. Exactamente, los musulmanes son anticristos. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. ¿No era cristiano Napoleón? Me parece que era católico. ¿No? Los masones, maestro. Corrígame, mano orante. ¿No era católico Napoleón? Maestro. Sí, de Francia. Napoleón, los masones, el masón, Los yo masones, creo maestro. yo creo, no sé, alguien ahí que sea un poquito más letrado, que me diga si los masones no creen en la obra de Cristo. Dígame, mano Miquea. Pero yo veo que están mencionando muchos personajes, ¿verdad? Como un ejemplo Hitler, que iba Sí. en contra del pueblo judío, pero no era algo por Cristo netamente, ¿no? O sea, estamos mencionando personajes que marcaron la historia, que atacaron o que tenían, ¿verdad? Ese odio, porque si fuera por eso, todas las naciones que rodean a Israel van en contra de Israel y desean la destrucción de Israel, pero no necesariamente de Cristo. No es el anticristo, no es el concepto de anticristo no es que esté en contra de la nación de Israel netamente, es en contra de la obra de Cristo. Por Entonces, eso han dado muchos personajes que no han ido en contra de Cristo, sino netamente que han tenido pues un odio en contra del pueblo judío. Como Hitler, un ejemplo, mataba a los judíos no porque fueran cristianos, sino porque eran judíos. Sí, estoy de acuerdo, pero se le dice que son tipos del anticristo, por lo que ella está en contra de la obra de Dios, ya relativamente hablando. Dígame el tipo de anticristo y usted me dijo que no. ¿Quién? Que yo le mencioné, lo primero que le mencioné es que habían tipos de anticristo y usted me dijo que no. No, la corrección fue que usted me dijo el anticristo. Y el anticristo no se ha manifestado. Se han manifestado tipos de anticristo que también se les falta. El anticristo se ha manifestado. De hecho, justamente eso fue lo que yo dije. El anticristo no se ha podido manifestar porque se va a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. Yo dije que lo que han habido, porque usted preguntó, ¿han habido anticristo? Yo dije que no, que han habido tipos de anticristo, ¿verdad? Y usted me corrigió y me dijo que no. Por eso después empezaron a mencionar personajes que han ido en contra del pueblo judío y a ellos sí se le atribuye como anticristos porque han ido en contra del cristianismo, siendo que considero que Hitler, un ejemplo, no tenía algo en contra del cristianismo, sino netamente era un odio en contra de los judíos en general, no contra los cristianos en específico. Sí, no, la confusión, bueno, yo me confundí si fuese el caso, ¿verdad? De que cuando yo dije si habían existido anticristos en la historia y usted respondió que no, me dijo, han habido tipos de anticristo, que viene siendo la contrarrespuesta, ¿verdad? A esa pregunta, porque la respuesta es sí han existido anticristos, ¿verdad? Con el espíritu del anticristo, con la manifestación del pensamiento del anticristo, ¿verdad? Esa fue la confusión, si es que hubo una confusión por ahí. Mana Isaac. Sí, según el libro dice que el anticristo podría ser un líder terrorista. O sea, no está diciendo que es, sino que podría. Sí, pero ya ese es un comentario del libro que vamos a tocar. Mano, déjame hablar con Mano Luis Orante, que de rato está ahí, que no le hemos dado chance. Dígame, Mano Luis Orante. Pastor, fíjese que en el libro de los Hechos, no recuerdo el capítulo, pero ya se mencionaba un anticristo, o sea, de llamado Teutas, allí en el libro de los Hechos. Ok, dígame, Pastor Juan Pablo. Quedó en el aire referente al tema de los masones. Los masones, ellos creen en un sumo arquitecto, en un creador, por eso tienen la escuadra, tienen el compás y todo aquello.
pero no precisamente a Cristo, ¿ya? Entonces no son ni cristianos ni tampoco son evangélicos, sino que ellos lo que exaltan es el conocimiento humano, sea un mecánico, un médico, un abogado, quien sea, pero exaltan el conocimiento humano y creen en la existencia de un ser superior, un creador, un sumo arquitecto, que puede ser Dios como cualquier otra cosa en realidad, y se reúnen en sus logias, obviamente, en cuanto a la masonería. Yo personalmente no lo colocaría en personaje o tipo de anticristo, aunque en realidad tiene sus propias creencias, en realidad, que no van conforme a la palabra del Señor. Y referente a Hitler, yo creo que él no solamente persiguió a los judíos, sino también a los gitanos, a los cíngaros, también quemó muchas Biblias y libros frente a eso. Entonces, como dice el hermano Miquea, no es que necesariamente esté en contra de lo que es cristiano, sino que los judíos representan al pueblo de Dios. Y cuando alguien quiere extinguir el pueblo de Dios, está obviamente yendo en contra, como lo hacía Saulo de Tarso, persiguiendo obviamente a los cristianos, que algunos eran judíos, otros no. Y lo otro, que también es importante, él quería constituir como una nación ya especial de sangre aria y todo aquello, pero después al final parece que el mismo Hitler era judío, entonces hay una dicotomía allí. Entonces yo creo que sí, Hitler representa un tipo obviamente de anticristo, un perseguidor, y yo creo personalmente que después de los 3 años y medio, el anticristo va a ser muy similar con todo lo que se llama Cristo cristiano en realidad, que va a perseguir obviamente abiertamente y de manera peor todavía a la gente. Claro, el decirle anticristo, ¿verdad? Es porque está en contra. Bueno, por eso quiero leer aquí la Biblia, ¿verdad? En el capítulo de una de las cartas, ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 43, donde dice, Jesucristo mismo va exhortando al pueblo de Israel, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. Dice, tomando en cuenta, dice, esto que Jesús dijo es claro, el pacto que hará el anticristo con el pueblo de Israel. Es decir, Israel va a hacer un pacto con el anticristo. Le está hablando claramente al pueblo judío de la venida de este profeta, más bien dicho, de este falso, hablando en nombre de sí mismo. Y el pueblo judío caerá en sus redes. A esto le hemos llamado el juicio de paz. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, pero que más podemos hablar sobre el anticristo y de su aparición. Bueno, volviendo al tema, se le dice tipo de anticristo, ¿verdad? No necesariamente porque él mencione que está en contra de Cristo, sino las acciones que él tiene como perseguidor, vengativo, como amonestador a las cosas relativamente de Dios, ¿verdad? No necesariamente, digamos, por eso es un tipo, ¿va? Si fuese el anticristo, se le llamara claramente que él se dijera, él persigue solamente a los cristianos, como Saulo de Tarso, ¿no? A Saulo de Tarso no se le puede llamar anticristo, ¿verdad? No entra en el tipo de anticristo, ¿verdad? Pero toda persona, básicamente, que está en contra de la obra de Dios, ¿verdad? Toda persona que está en contra de la obra de Dios y habla de sí mismo, como dijo Jesucristo, entra en la categoría de anticristo. ¿Ok? Espero haya quedado un poco ahí más claro, ¿verdad? Este tema es complicado, hermano. Es lo único que le puedo decir. Es complicado y solo se puede, ¿verdad?, llevar así, porque tampoco tenemos el gran tiempo, ¿va?, para explicarlo, ¿va? Dice, vamos a uno de los versículos bíblicos más mal interpretados con respecto al estudio del anticristo. Y esto es un poco del tema a lo que el hermano Miqueas estaba haciendo relación al principio. Dice, primera de Juan 2, 18, 19. Dice, Dios, hijitos, dice el apóstol Juan, en primera de Juan, dice, ya es último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ven? Aquí la Biblia explica que sí han habido anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. O sea, se les manifestó el espíritu malo. Dice, este versículo bíblico, muchos lo interpretan como que este personaje ya está manifestándose o está de hacer su manifestación. Muchas personas, ustedes lo saben, han dicho, es más, volviendo al tema de Hitler, es más, habían la iglesia evangélica, algunos evangélicos de ese tiempo decían de que Hitler era el anticristo, que él era el anticristo, que era la manifestación del anticristo. Se escuchaba, bueno, yo no había nacido, pero en ese tiempo. Y muchos otros líderes religiosos que se han manifestado, muchos falsos maestros de la Biblia han catalogado como este es el anticristo. Incluso al mismo Barack Obama dijeron que él era el anticristo. Incluso hay un teólogo, falso teólogo, ¿verdad?, que se llama Bonillas, de apellido Bonillas. Él dijo que el rey de España, el hijo del rey de España, era el anticristo. Es decir, este versículo bíblico es mal interpretado porque Juan no dice que el anticristo está en acción, sino que es el espíritu del anticristo el que se está manifestando. Dice, en este versículo bíblico muchos interpretan como que este personaje ya está manifestándose o está de hacer su manifestación. Entre ellas está la teoría de conspiración acerca del sello de la bestia, la cual la gente interpreta como una vacuna. Todos pensaban que la vacuna del COVID era el sello de la bestia, como un microchip. Todos creen que un microchip que la gente está poniendo, creen que es el sello de la bestia, instalado en el cuerpo de la persona, y una serie de eventos antibíblicos para confundir a la población. Pero no nos engañemos. El versículo dice, hijito, ya es último tiempo. El apóstol nos está avisando de una pronta aparición. Dígame, hermano pastor Juan Pablo. Solamente un aporte. En su momento sonó muy fuerte también que Yasir Arafat era obviamente el anticristo y señalaban que este turbante que usaba palestino obviamente sobre su cabeza era el cuerno pequeño y que tenía todas las condiciones porque era un líder religioso, porque venía obviamente del norte y le daban todas las características. Al final falleció el año 2004, pero también lo escuché en su momento que era muy fuerte en realidad que el expresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, podría haber sido el anticristo en realidad. Ese era el comentario. Yasser Arafat, también escuché sobre eso. Y así muchas cosas. Entonces, sí han existido anticristos en la historia y hay anticristos en la historia, tal cual el movimiento, digamos, los ateos, el movimiento de la alta crítica, ellos son anticristos, porque están en contra del conocimiento de Dios. Por eso son un tipo de anticristo. Pero cuando usted dice el anticristo, que es un pronombre personal, ¿no? El anticristo, ya está hablando del personaje, de la persona del anticristo. Ok. Dígame, hermano Luis. Pastor, cuando la Biblia llama el asirio, allí dice el asirio, ¿a qué refiere? No tengo su respuesta en estos momentos, Pano. Si alguien la tiene por ahí. Bueno, un asirio es del país de Asiria, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se refiere? Si es un personaje que viene de esa nación. O sea, se refiere que de ahí va a salir el anticristo. Va ahora, ¿cómo se llama? Hay un hijo del príncipe de Marruecos también que se pasea por un carro de oro también, que lo menciona que él es el anticristo. Sí, pero que o sea, nosotros no podemos... Está, ¿cómo se llama? Que desciende de la tribu de Adán por la serpiente, pues. Y en los hijos de Adán va. Y en los hijos de Jacob. Exacto. Dice, ahora dice, primera de Juan capítulo 4, verso 3.
Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso es que nosotros interpretamos, ¿verdad? Decimos, los musulmanes son anticristos, los ateos son anticristos, los del alta crítica son anticristos, Hitler fue anticristo. Toda esta gente ellos no pudieron confesar con su boca por su creencia, ¿verdad? Por su creencia y por su mentalidad que tenían. Ellos no tuvieron la capacidad por su mentalidad que tenían, no tenían la capacidad de confesar que Cristo vino en carne. O sea, no puedan hacer esa confesión por la forma de pensar que ellos tienen. Entonces, estos son anticristos, ¿verdad? Por eso se le llama tipo de anticristo. Dice, en este otro versículo bíblico bien interpretado, el apóstol aclara y dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Una persona que está atada por los demonios no puede confesar que Jesucristo vino en carne, ¿cierto? Una persona atada por los demonios no puede confesar. Es más, no puede ni levantar las manos. No puede confesar que Jesucristo vino en carne. Entonces, este es un anticristo. El anticristo es la representación de todo aquello que está en contra del trabajo de la persona de Cristo. Y entre estos espíritus o personajes más manifestados en la historia, podemos mencionar, y aquí vamos, a muchos de la antigüedad. Alejandro Magno, ya lo dijeron. Antíoco Epífanes, ese es un tipo de anticristo en el Antiguo Testamento. Todos los César son tipos de anticristo porque persiguieron a la iglesia. En la historia no tan antigua, Adolfo Hitler quemó Biblias, quemó iglesias, hizo destrozos con lo que es la religión. Stanley era el líder, Stanley, Lenin, Benito Mussolini, estos comunistas y fascistas, ellos no creen en religión, no creen en Dios, no creen en nada, ¿verdad? Son tipos de anticristo. En nuestros tiempos podemos mencionar algunos. Andrew Cuomo, para los que no sepan, Andrew Cuomo fue un mayor aquí en la ciudad de Nueva York. Era un representante del estado de Nueva York, que él mismo abrió su boca y dijo que Dios, que básicamente él no cree en Dios, no creyó que Dios haga milagros. Dice Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el ya fallecido Fidel Castro. Todo el mundo sabe que Fidel Castro no creía en Dios ni nada. El fallecido Hugo Chávez, otro que todo el mundo aquí sabe que él blasfemaba en contra de Dios. Por último quiso como querer comprar a Dios, pero siempre no le valió de nada. Presidente de China comunista, Xi Jinping. Todos sabemos que en China, China es atea. China no reconoce a Jesucristo, ni a Dios, ni a nada. Ellos tienen sus creencias. Y podemos seguir mencionando personajes tanto de la historia como en la actualidad, donde claramente se manifiesta el espíritu del anticristo. Entre ellos, movimientos feministas, ¿verdad? El movimiento machista, políticos, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de personajes en los cuales se manifiesta el espíritu del anticristo que ya leímos en las cartas del apóstol Juan. Ahora, por lo tanto, dice, no debemos confundir una cosa con la manifestación del anticristo. Escucha bien, no podemos confundir una cosa, la manifestación del espíritu del anticristo en una persona individual, es decir, la influencia, el carácter y el pensamiento que caracteriza a este hombre. Pero el anticristo pero el anticristo es un personaje en particular con estas características. Y más tomando en cuenta que he hablado un poco de las características del anticristo, vamos a profundizar un poco más sobre su manifestación. ¿De dónde vendrá el anticristo? Esta pregunta se le hace a muchos teólogos. Muchísimos también se han dado la tarea en profundizar y llegar a sus propias conclusiones en cuanto a la procedencia de este individuo de los últimos tiempos. Así que ahora vamos a hablar sobre la procedencia. Uy, ya son las 10, hermano. Ya son las 10. Nos quedamos acá en la procedencia
de dónde va dónde va a salir el mentado anticristo. ¿Ok? Así que yo creo que esta es la próxima clase, es la última clase. No alcanzamos a dar más clases. A mí me hubiera gustado dar más clases, pero yo creo que ya nos toca la última, porque el 18 es el examen, ¿verdad? El 18 es el examen. O sea que la próxima clase, faltan todavía grupos de exponer, pero la próxima clase yo creo que es la última clase y después viene el examen. Así que el examen, para que todos lo sepan, ¿verdad? El examen va a venir de todas las preguntas que hasta ahora tienen, desde Daniel hasta todo el libro de Revelación que hemos visto, las clases que hemos visto. Y el examen es con libro abierto o notas abiertas, con su cuaderno abierto. Si usted contestó bien las preguntas que tiene en su cuaderno, usted va a contestar bien el examen. Si usted no tiene bien las preguntas, aunque esté la copia de su cuaderno, usted las va a sacar malas. Así que por eso yo quiero que ustedes se comuniquen y todos tengan las mismas preguntas, las mismas respuestas para que todos salgan bien. ¿Ok? Entonces, me pasé 4 minutos porque aquí estamos a la mitad de esta clase, pero es interesante que la demos. Así que la otra semana vamos a seguir con esta clase, ¿ok? Espero haya quedado un poco claro y verdad, acerca del espíritu del anticristo, la manifestación del anticristo, ¿verdad? Y el tipo y el personaje del anticristo, ¿verdad? Y su manifestación la vamos a ver ahora en la siguiente clase. Así que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algo, en la próxima clase, por favor, me la deja saber para poder aclarecer un poco más, ¿ok? Así que vamos a terminar con esta clase.